¿Alguna vez has contemplado el cuerpo de un ser querido en su ataúd y te has preguntado dónde está realmente su alma en ese momento? Esa sensación de ausencia, ese vacío inexplicable que sentimos cuando miramos el rostro, ahora inexpresivo, de quien tanto amamos. Quizás estabas ahí, sosteniendo su mano fría cuando hace apenas horas rebosaba de vida. Y ahora, frente al féretro, sientes esa angustiosa pregunta ardiendo en tu corazón. ¿A dónde se ha ido verdaderamente? ¿Sigue aquí de alguna manera? ¿Puede vernos? ¿Siente nuestro dolor? San Juan Bosco, ese santo extraordinario al que Dios concedió el don de ver más allá del velo que separa nuestra realidad de la eternidad, tuvo una revelación estremecedora sobre este momento tan sagrado y misterioso. Una visión que la Iglesia ha guardado como un tesoro para nuestra salvación, pero que pocos católicos conocen en toda su profundidad. Quédate conmigo en este video hasta el final, porque lo que voy a revelarte no solo transformará tu comprensión sobre lo que ocurre en el instante mismo del fallecimiento y durante las exequias, sino que podría cambiar para siempre la manera en que te preparas para tu propio encuentro con Dios y cómo acompañas a tus seres queridos en su último viaje terrenal. Esta revelación de Don Bosco ha permanecido oculta para muchos, pero hoy, por la misericordia divina, llegó el momento de que la conozcas. El sol descendía lentamente sobre el oratorio de Baldocco aquella tarde de 1876. Don Bosco, agotado tras un día interminable atendiendo a sus muchachos, se retiró a su humilde habitación para descansar. Pero el Señor tenía otros planes para su fiel servidor esa noche. Mientras rezaba, como era su costumbre antes de dormir, una luz extraordinaria inundó su habitación. No era una luz cualquiera. Era una claridad sobrenatural que parecía emanar desde dentro de las paredes mismas. Don Bosco, acostumbrado ya a las manifestaciones divinas, permaneció en oración. Fue entonces cuando tuvo aquella visión que lo marcó profundamente y que, por obediencia a su director espiritual, dejó escrita para nuestra edificación. Vio con claridad asombrosa el momento exacto en que el alma abandona el cuerpo. Vio cómo, en el instante preciso de la muerte, ocurre algo que nuestros ojos mortales no pueden percibir. El alma no se separa inmediatamente del cuerpo como muchos piensan. Existe un proceso, un misterioso momento de transición que solo los santos como él han podido contemplar. En su visión, Don Bosco presenció cómo el alma permanece cerca del cuerpo durante las primeras horas después de la muerte. Y lo más impactante, observó cómo esta alma es plenamente consciente de todo lo que ocurre a su alrededor. Puede ver a los seres queridos que lloran su partida, puede escuchar sus plegarias, puede sentir el amor o la ausencia de éste. ¿Te has preguntado alguna vez si tu madre, tu padre, tu esposo o tu hijo podían escucharte cuando les hablabas junto a su féretro? La respuesta, según la revelación de Don Bosco, es conmovedora. Sí, pueden escucharte. Están ahí, en un estado de conciencia plena, contemplando no solo tus acciones externas, sino también las intenciones más profundas de tu corazón. Y aquí viene la primera gran enseñanza que debemos extraer de esta revelación. Nuestras oraciones, nuestros gestos de amor, nuestra disposición durante el velorio y el funeral, no son simples rituales para consuelo de los vivos. Son actos de profunda caridad espiritual que acompañan al alma en su viaje inicial hacia la eternidad. Don Bosco observó algo que debe hacernos reflexionar profundamente. Durante estas primeras horas, el alma comienza a experimentar una anticipación de su juicio particular. No es aún el juicio definitivo, pero sí una primera percepción de su estado espiritual. Y es aquí donde nuestras oraciones, nuestras lágrimas sinceras, nuestras súplicas a la Virgen María y a los santos, por esa alma pueden marcar una diferencia incalculable. Pero hay más, mucho más en esta revelación. Don Bosco vio cómo durante el velorio y las exequias no solo está presente el alma del difunto, hay toda una batalla espiritual invisible a nuestros ojos que se desarrolla alrededor del cuerpo. Los ángeles de la guarda nunca abandonan su misión, ni siquiera ante la muerte física. Permanecen fielmente, custodiando el cuerpo y el alma hasta el momento del juicio particular. Y junto a ellos, si el alma vivió en gracia de Dios,
se congregan otros ángeles y santos, especialmente aquellos con quienes el difunto tuvo particular devoción. Pero también, y esto es estremecedor, Don Bosco presenció cómo las fuerzas del mal hacen un último intento desesperado por reclamar esa alma. Incluso en ese momento final, los demonios no cesan en su empeño por alejar al alma de la misericordia divina, sembrando desesperación, remordimiento sin arrepentimiento, o incluso intentando distraerla de las oraciones que los vivos elevan por ella. ¿Comprendes ahora la importancia sagrada de mantener un ambiente de oración, recogimiento y dignidad durante los velorios? No es una cuestión de formalidad social, es una batalla espiritual real, donde cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada salve que rezamos junto al cuerpo del difunto, se convierte en un escudo protector, en un rayo de luz que ayuda al alma a orientarse hacia Dios. Don Bosco contempló con dolor cómo algunas almas sufrían terriblemente durante este proceso, porque sus velorios se convertían en reuniones sociales, donde las conversaciones mundanas, las risas inapropiadas y la ausencia de oración creaban un ambiente que dificultaba su elevación espiritual. Esto me recuerda un caso que presencié hace años, cuando asistí al velorio de una anciana muy devota. Su familia, lamentablemente alejada de la fe, organizó una ceremonia donde hubo música mundana, alcohol y conversaciones triviales. Mientras observaba aquella escena, recordé la visión de Don Bosco y sentí un dolor profundo al pensar en el sufrimiento de aquella alma piadosa, que en vida había pedido explícitamente un funeral católico tradicional. Pero regresemos a la revelación. Según Don Bosco, cuando el cuerpo es finalmente llevado a la iglesia para la misa de exequias, ocurre algo extraordinario. El alma acompaña a su propio cuerpo en este último viaje terrenal, y aquí, la solemnidad de la liturgia, la dignidad con que se celebra la Santa Misa, las oraciones de los sacerdotes y fieles, tienen un poder sobrenatural para auxiliar al alma. Don Bosco observó cómo, durante la misa funeral, cada palabra del requiem, cada gesto litúrgico realizado con devoción, cada comunión ofrecida por el difunto, se transformaba en luz y consuelo para el alma. Vio cómo las almas de quienes habían vivido en gracia de Dios experimentaban un anticipo del gozo celestial durante esta celebración, mientras que las que partieron en estado de pecado mortal sentían con mayor claridad la gravedad de su separación de Dios. Y aquí llegamos al momento más impactante de la visión, el instante del sepulcro. Cuando el cuerpo es finalmente depositado en la tierra, ocurre una separación más definitiva entre el cuerpo y el alma. Es un momento de una solemnidad sobrecogedora que Don Bosco describió con palabras temblorosas. El alma, aunque ya no está ligada al cuerpo como en los momentos inmediatos a la muerte, mantiene una misteriosa conexión con sus restos mortales. Esta conexión, enseña Don Bosco, es parte del misterio de la resurrección que profesamos en nuestro credo. Nuestros cuerpos no son simples envolturas desechables, son parte integral de nuestra persona, destinados a la resurrección gloriosa al final de los tiempos. Por eso, el respeto con que tratamos los restos mortales, la dignidad del sepulcro, las oraciones que pronunciamos al depositar el cuerpo en la tierra, todo esto tiene un significado espiritual profundo que va más allá de nuestras percepciones. Don Bosco vio cómo, en ese momento preciso del entierro, la Santísima Virgen María, acompañada de San José, patrono de la buena muerte, se hacían presentes de manera especial para aquellas almas que les habían sido devotas en vida. Su intercesión en ese momento era tan poderosa que incluso almas con graves pecados, pero que habían mantenido una sincera devoción mariana hasta el final, recibían gracias extraordinarias de arrepentimiento perfecto. Recuerdo una historia conmovedora que escuché de un viejo sacerdote en mi juventud. Me contó sobre un hombre que había abandonado la fe durante décadas, viviendo en pecado grave. Sin embargo, por una promesa hecha a su madre moribunda, nunca dejó de rezar un Ave María cada noche antes de dormir. Cuando este hombre murió repentinamente, sin oportunidad de confesión, su familia, recordando su pequeña devoción mariana, colocó un rosario entre sus manos durante el velorio y rezó incesantemente la coronilla de la Divina Misericordia
junto a su cuerpo. Años después, un alma contemplativa de gran santidad reveló que había visto a este hombre en el purgatorio y que le había dicho que aquella única Ave María diaria y las oraciones de su familia durante el velorio habían sido su salvación. La Virgen María, en el momento exacto de su entierro, había obtenido para él la gracia del arrepentimiento perfecto. Pero volvamos a la visión de Don Bosco. Hay un aspecto de su revelación que es particularmente importante para nosotros. El santo vio cómo, después del entierro, muchas almas quedaban en un doloroso abandono. Las familias regresaban a sus vidas cotidianas. Las misas ofrecidas por el difunto se volvían cada vez más esporádicas. Y paulatinamente, el alma era olvidada por aquellos a quienes tanto amó. Don Bosco describió el sufrimiento de estas almas abandonadas en el purgatorio como una de las visiones más desgarradoras que jamás presenció. Almas que extendían sus manos suplicantes hacia sus seres queridos en la tierra, implorando oraciones, misas, obras de caridad ofrecidas por su sufragio, y encontraban solo indiferencia y olvido. Por el contrario, observó con gozo cómo aquellas almas que eran recordadas constantemente en la oración de sus familiares experimentaban un consuelo indescriptible. Cada rosario, cada visita al cementerio acompañada de oración, cada misa ofrecida por su descanso eterno, acortaba su tiempo de purificación y aumentaba su gloria futura. Y esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿cómo estamos honrando la memoria de nuestros difuntos? ¿Realmente creemos en la comunión de los santos que profesamos en nuestro credo? ¿O tratamos la muerte como un final definitivo, un cierre después del cual seguimos adelante sin mirar atrás? La revelación de Don Bosco nos recuerda que nuestros difuntos siguen siendo parte de nuestra familia, ahora en la iglesia purgante o triunfante. Nuestro amor por ellos debe manifestarse no solo en flores sobre sus tumbas, sino en oraciones, misas, obras de caridad ofrecidas por la paz de sus almas. Hay una práctica antigua casi olvidada hoy, que Don Bosco recomendaba encarecidamente: ofrecer indulgencias por nuestros difuntos. La Iglesia, en su infinita sabiduría y misericordia, nos ha concedido este tesoro extraordinario. Mediante ciertas oraciones y prácticas piadosas, podemos obtener indulgencias que aplicamos directamente a las almas del purgatorio, aliviando su sufrimiento y acelerando su entrada a la gloria celestial. ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste una indulgencia por el alma de tu madre, tu padre, tu esposo o tu hijo fallecido? Quizás ni siquiera sabías que podías hacerlo. Es una muestra más de cómo hemos ido perdiendo la rica tradición católica sobre el cuidado de nuestros difuntos. Pero volvamos a esos momentos cruciales del entierro. Don Bosco vio algo que debería hacernos reflexionar profundamente. Observó cómo, en el preciso instante en que el cuerpo era depositado en la tierra, el alma experimentaba una claridad sobrenatural sobre su vida terrenal. Era como si en ese momento de separación más completa de lo material, pudiera contemplar con absoluta nitidez el valor real de cada acción, cada palabra, cada pensamiento de su existencia terrena. Las riquezas acumuladas, los honores recibidos, los placeres experimentados, todo se revelaba en su verdadera dimensión, transitorio, efímero, insignificante frente a la eternidad. Y por el contrario, cada acto de caridad, cada sufrimiento ofrecido con amor, cada momento de auténtica entrega a Dios y al prójimo, brillaba con una luz deslumbrante. Una mujer que había llevado una vida aparentemente insignificante a los ojos del mundo, una madre sencilla, una esposa fiel, una cristiana devota pero sin grandes obras exteriores, resplandecía con un fulgor que superaba al de personajes famosos y poderosos, cuyas almas, a pesar de los monumentos erigidos en su honor, se veían opacas y disminuidas por su apego a lo terrenal. En ese momento del entierro, explicaba Don Bosco, él cumple de manera particular aquella palabra del Evangelio: los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Muchos que ocuparon lugares de honor en la vida se encontraban ahora en los últimos puestos, mientras que almas humildes y ocultas
eran elevadas a posiciones de gloria incomprensible para nuestra mente terrenal. Y hay otro aspecto sobrecogedor de esta visión. Don Bosco contempló cómo, en el momento del entierro, el alma tiene una percepción clara del destino eterno que le espera. No es aún el juicio definitivo, pero sí una anticipación del mismo que le permite conocer, sin posibilidad de engaño, hacia dónde se dirige, si al gozo eterno del cielo, quizás después de un tiempo de purificación en el purgatorio, o a la terrible realidad del infierno. Esta revelación es particularmente importante porque nos recuerda la seriedad absoluta con que debemos tomar nuestra preparación para la muerte. No podemos vivir como si la muerte fuera un evento lejano que siempre ocurrirá algún día indeterminado. Cada día de nuestra vida es un paso hacia ese momento crucial en que nuestra alma experimentará esta claridad sobrenatural. Don Bosco insistía a sus jóvenes y a través de ellos a todos nosotros: vive cada día como si fuera el último de tu vida. No es un consejo macabro destinado a infundir miedo, sino una sabiduría profunda que nos invita a vivir con la perspectiva de la eternidad. Porque, ¿qué nos revela realmente esta visión sobre el momento del entierro? Nos muestra que en ese instante solemne, no importa cuántos asistieron a tu funeral, cuán elaborada fue la ceremonia o cuán costoso el féretro. Lo único que realmente importa es el estado de tu alma y las oraciones que te acompañan. Don Bosco observó cómo algunas almas, al momento del entierro, experimentaban un sufrimiento adicional, porque sus cuerpos eran tratados sin la dignidad de vida, o porque las ceremonias fúnebres se realizaban con prisa, sin verdadera devoción, como un trámite a completar rápidamente para seguir adelante. Por el contrario, cuando los ritos funerarios se realizaban con fe auténtica, cuando el sacerdote y los fieles oraban con fervor al depositar el cuerpo en la tierra, cuando se asperjaba agua bendita y se ofrecían oraciones desde el corazón, el alma recibía un consuelo extraordinario que la fortalecía para su viaje ulterior. Y hay un detalle particularmente conmovedor en la visión. Don Bosco vio cómo, en el momento exacto en que se pronunciaban las palabras Requiem aeternam dona eis, Domine, dale Señor el descanso eterno, una luz especial descendía sobre el alma si estas palabras eran pronunciadas con fe y amor verdaderos. Esto nos recuerda la importancia de recuperar el latín en nuestras oraciones por los difuntos, no por un afán tradicionalista vacío, sino porque estas fórmulas antiguas, consagradas por siglos de uso en la Iglesia, poseen una eficacia espiritual particular cuando se pronuncian con comprensión y devoción. Permitidme compartir un testimonio personal. Hace algunos años, asistí al funeral de un anciano sacerdote que había dedicado su vida a la catequesis y al servicio de los más pobres. Era un hombre de extraordinaria santidad que había pedido específicamente que, en su entierro, se rezara el oficio de difuntos completo en latín, como se hacía tradicionalmente. Cuando el momento llegó, y los pocos sacerdotes que aún recordaban este rito comenzaron a entonar Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis, algo extraordinario sucedió en la pequeña capilla del cementerio. Una paz sobrenatural descendió sobre todos los presentes. Incluso personas no particularmente religiosas comentaron después haber sentido una presencia consoladora, como si el velo entre este mundo y el más allá se hubiera vuelto momentáneamente más sutil. No puedo evitar relacionar esta experiencia con la visión de Don Bosco. Aquellas oraciones antiguas, pronunciadas con fe y amor, realmente tienen un poder que trasciende nuestra comprensión racional. Pero la revelación de Don Bosco sobre el momento del entierro tiene aún más aspectos que debemos considerar. El santo vio cómo, cuando el cuerpo es finalmente depositado en la tierra y se pronuncia «polvo eres y al polvo volverás», el alma comprende de manera completa el misterio de la encarnación y la promesa de la resurrección. En ese instante solemne, el alma entiende como nunca antes el valor infinito del cuerpo que habitó durante su vida terrenal. Comprende que ese cuerpo, ahora en proceso de descomposición, no está destinado a la aniquilación, sino a la transfiguración gloriosa al final de los tiempos. Por eso, la Iglesia siempre ha insistido en el respeto
debido a los restos mortales y ha mantenido la preferencia por la inhumación sobre la cremación, aunque esta última esté permitida bajo ciertas condiciones, porque el entierro del cuerpo expresa de manera más perfecta nuestra fe en la resurrección de la carne que profesamos en el credo. Don Bosco, en su visión contempló algo maravilloso. Vio cómo, en el momento del entierro, un ángel quedaba encargado de custodiar aquel lugar donde reposaban los restos mortales. Este ángel permanecería allí hasta el día de la resurrección final, cuando el cuerpo sería transformado para reunirse con su alma en la gloria celestial. Esta es una enseñanza profunda que nos ayuda a comprender por qué la Iglesia ha considerado siempre los cementerios como lugares sagrados. No son simplemente depósitos de cadáveres, como una mentalidad materialista podría considerarlos. Son auténticos dormitorios, que es lo que significa etimológicamente la palabra cementerio, donde nuestros cuerpos descansan bajo la custodia angélica hasta el amanecer de la eternidad. Por eso, la visita al cementerio para orar por nuestros difuntos no es una práctica obsoleta, ni un simple acto de recuerdo sentimental. Es un acto de fe en la resurrección, un reconocimiento del valor sagrado de esos restos mortales que un día volverán a la vida, y una oportunidad para establecer un vínculo de oración con aquellas almas que quizás aún necesitan nuestra intercesión desde el purgatorio. La revelación de Don Bosco sobre lo que ocurre en el momento del entierro nos recuerda también la importancia de las oraciones que tradicionalmente se realizan a los 9 días, al mes y al año del fallecimiento. No son convenciones sociales arbitrarias, sino momentos especiales en el viaje del alma hacia su destino eterno. El santo vio cómo, al 9º día después del entierro, ocurría una especie de segunda separación entre el alma y su relación con lo terreno. Era un momento particularmente importante para el sufragio, pues las oraciones y misas ofrecidas en este día tenían una eficacia especial. De igual manera, la conmemoración al mes y al año no son simples recordatorios para los vivos, sino momentos en que el alma experimenta etapas particulares en su purificación o en su ascenso hacia la gloria celestial. Las oraciones ofrecidas en estos días específicos poseen un valor que va más allá de nuestra comprensión temporal. Por desgracia, en nuestra sociedad actual, estas prácticas piadosas han ido cayendo en desuso. Muchos católicos, influidos por la mentalidad secular, consideran que, una vez celebrado el funeral, su deber hacia el difunto ha terminado. A lo sumo, se recordará el aniversario de su muerte como una fecha sentimental, pero sin la dimensión espiritual y de oración que debería acompañar esta conmemoración. La revelación de Don Bosco nos interpela directamente sobre este abandono espiritual de nuestros difuntos. Las almas que el santo contempló en su visión sufrían especialmente por este olvido, más doloroso aún cuando venía de aquellos a quienes más habían amado durante su vida terrena. ¿Y qué hay de aquellas almas que, al momento del entierro, se encuentran en estado de condenación? La visión de Don Bosco sobre este aspecto es particularmente estremecedora, pero necesaria para nuestra reflexión. El santo vio cómo, para estas almas, el momento del entierro representaba una separación definitiva y desgarradora de todo lo que habían amado desordenadamente durante su vida. Mientras el cuerpo descendía a la tierra, ellas experimentaban el comienzo de un descenso infinitamente más terrible hacia las profundidades del infierno. Lo más doloroso de esta visión, confesaba Don Bosco, era que muchas de estas almas habían tenido múltiples oportunidades de conversión durante su vida terrenal. Algunas incluso habían recibido gracias extraordinarias, apariciones, advertencias, pero habían endurecido sus corazones, posponiendo continuamente su regreso a Dios hasta que fue demasiado tarde. Esta parte de la revelación debe servirnos como una advertencia solemne sobre el peligro de dilatar nuestra conversión. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, solía decir Don Bosco a sus jóvenes. Y en ningún ámbito esta máxima es más importante que en nuestra relación con Dios. Pero no quiero terminar con una nota de temor, porque la visión de Don Bosco sobre el momento del entierro incluye también escenas de un gozo indescriptible.
Contempló cómo las almas de los justos, especialmente aquellas que habían vivido con una confianza filial en la misericordia divina, experimentaban en ese momento una anticipación del gozo celestial que las esperaba. Para estas almas, el instante del entierro, lejos de ser un momento de tristeza, era como el peregrino que, tras un largo y arduo viaje, divisa finalmente las torres de la ciudad santa a la que se dirigía. Era el comienzo de un gozo que nunca terminaría, la entrada en un descanso que solo podemos vislumbrar desde nuestra limitada perspectiva terrenal. Don Bosco vio cómo, para estas almas bienaventuradas, cada oración, cada lágrima de amor, cada acto de caridad ofrecido por ellas desde la tierra, se transformaba en un rayo de luz que aceleraba su ascenso hacia la gloria celestial. Y una vez allí, estas almas no olvidaban a quienes habían orado por ellas. Se convertían en intercesores poderosos ante el trono de Dios por aquellos que las habían ayudado con sus oraciones. Esto establece un círculo virtuoso de caridad sobrenatural. Oramos por nuestros difuntos. Ellos alcanzan más rápidamente la presencia de Dios. Y desde allí interceden por nosotros con una eficacia que no podríamos imaginar. Hermanos y hermanas en Cristo, la revelación de Don Bosco sobre lo que ocurre con el alma cuando el cuerpo es sepultado nos invita a redescubrir la profunda espiritualidad católica en torno a la muerte y los difuntos. No podemos permitir que la mentalidad materialista y secularizada de nuestro tiempo nos robe este tesoro de nuestra fe. Cuando visites la tumba de tus seres queridos, no lo hagas como un simple acto de recuerdo sentimental. Ve con la certeza sobrenatural de que tu oración, tu amor, tu presencia allí tiene un efecto real en el destino eterno de esa alma. Reza con fe, asperja agua bendita si es posible, ofrece indulgencias por su descanso eterno. Y cuando pienses en tu propia muerte, que llegará indefectiblemente en el momento designado por la providencia, hazlo no con temor paralizante, sino con la serena confianza de quien se sabe amado infinitamente por un Padre Celestial. Prepárate espiritualmente para ese momento crucial. Confiésate regularmente. Participa con devoción en la Santa Misa. Nutre tu alma con la lectura espiritual y la meditación de las verdades eternas. Y sobre todo, cultiva una tierna devoción a la Santísima Virgen María y a San José, patronos de la buena muerte, para que estén a tu lado en ese momento solemne del entierro. Como Don Bosco los vio junto a tantas almas devotas, y no te olvides nunca de tus difuntos. Ofrece por ellos no solo oraciones, sino también sacrificios, obras de caridad, actos de renuncia. Todo esto, realizado con amor por su eterno descanso, les brinda un consuelo y una ayuda que solo comprenderás plenamente cuando te encuentres tú mismo en esa situación. La revelación de Don Bosco no debe quedarse en un conocimiento teórico. Debe transformar nuestra manera de vivir, de prepararnos para la muerte y de recordar a nuestros difuntos. Porque al final, lo único que realmente importa es esa eternidad que nos espera a todos, ese destino definitivo donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte para aquellos que hayan amado y servido a Dios fielmente. No pierdas la oportunidad de compartir este mensaje con tus familiares y amigos. En un mundo que busca desesperadamente ocultar la realidad de la muerte bajo cosméticos y distracciones, tú puedes ser un instrumento de la providencia para recordarles las verdades eternas. Porque el amor verdadero no se limita a desear el bienestar temporal de los seres queridos, sino que se preocupa sobre todo por su destino eterno. Y mientras reflexionas sobre estas verdades solemnes, te invito a que mañana mismo ofrezcas una santa misa por el eterno descanso de tus seres queridos fallecidos. Es el mayor acto de caridad que puedes realizar por ellos. Y si hace tiempo que no visitas sus tumbas para orar, hazlo pronto. Lleva flores si quieres como un gesto de cariño, pero sobre todo lleva oraciones, agua bendita, o un corazón dispuesto a acompañarlos espiritualmente en su viaje hacia la eternidad. No permitas que el ajetreo de la vida diaria, las preocupaciones materiales o el simple paso del tiempo borren de tu memoria y de tu corazón a quienes te precedieron con el signo de la fe. Ellos siguen siendo parte de nuestra familia en Cristo.
miembros de ese cuerpo místico que trasciende las fronteras entre este mundo y el más allá. Y recuerda siempre, cuando oramos por nuestros difuntos, estamos participando en el misterio más profundo de la comunión de los santos, esa realidad sobrenatural que nos une a todos los creyentes de todos los tiempos, en un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. No pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en el card para descubrir otra revelación extraordinaria que la Santísima Virgen concedió a los pastorcitos de Fátima sobre el destino eterno de las almas y cómo podemos ayudarlas en su viaje espiritual. Tu fe se fortalecerá y tu corazón se encenderá con un nuevo amor por la Iglesia triunfante, purgante y militante. Haz clic ahora y acompáñanos en esta revelación que cambiará tu vida para siempre.